Hola a todos, bienvenidos al capítulo 6 del curso de comandos Linux. En esta ocasión voy a hablaros de comandos relacionados con el particionado de discos duros. Eh, Antes de comenzar lo que es ya propiamente hablar de los comandos, creo necesario llevar a cabo explicaciones de cómo Linux denomina los discos duros en el sistema, para que de esta manera se pueda comprender mucho mejor el capítulo y además no cometamos errores graves, porque estos comandos son realmente peligrosos si tratamos con la partición o el disco incorrecto. ¿De acuerdo? Si en alguno de vosotros disponéis de este conocimiento, pues simplemente avanzar el vídeo hasta encontrar la parte que os interese. Bien, para Linux todo es un fichero. Todo en el sistema para Linux es un fichero, incluso hasta un disco duro y sus particiones. Estos dispositivos se encuentran bajo el directorio /dev. Ahí es donde se encuentran todos los dispositivos físicos que el kernel de Linux, cuando va arrancando, va encontrando y va creando al final una serie de ficheros. Por eso digo que para Linux es todo ficheros. Al fin y al cabo, para él es como si fuera un fichero. Lo que pasa que son unos ficheros especiales, no son ficheros binarios ni son ficheros de texto. Como podéis comprobar, este por ejemplo es un fichero de caracteres, ¿de acuerdo? Que es como comienza la información. En el caso de un disco duro es un fichero de bloques, como este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo que voy a explicar es esa nomenclatura, cómo lo denomina Linux, porque luego todos los comandos que vamos a ver hay que pasarle como parámetro estos ficheros. Por lo tanto, tenemos que conocerlo muy bien, como ya digo, y no meter la pata en estar modificando las particiones de otro disco si tenemos más de uno, el cual podemos destruirlo todos los datos y quedarnos sin sistema. En el caso de que tengamos una máquina con discos IDE, tecnología ya bastante antigua, pero que seguro que muchos de vosotros tenéis todavía con algún Linux instalado, el prefijo que le va a dar va a ser HD, de tal forma que el kernel, cada vez que vaya encontrando un disco IDE en el sistema, lo va a poner el prefijo HD y luego las letras del abecedario en función de los discos que vaya encontrando. Es decir, si nosotros tenemos un solo disco duro IDE, le va a denominar HDA. ¿Vale? HDA. Si por el contrario tenemos dos discos duros IDE, pues el siguiente le va a denominar HDB. Si tenemos más, HDC. Y así sucesivamente con las letras del abecedario. Esta nomenclatura corresponde a todo el disco entero. ¿De acuerdo? En el caso de que tengamos discos duros SCSI, SATA, SAS o USB, le va a poner el prefijo SD y va a utilizar la misma forma. Si tenemos un disco duro, le va a poner SDA. Si tenemos otro, SDB. Si pinchamos un disco duro, lo va a denominar SDC y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de mi máquina, yo solamente tengo discos SATA. Por lo tanto, vamos a ver qué nos encontramos. Bien, si os fijáis, tenemos SDA, SDB y SDC. Bueno, antes de que se me olvide, que no os he comentado, voy a utilizar una máquina virtual que ya he utilizado en otros vídeos que he hecho y demás. La he arrancado
y me he conectado por SSH, ¿vale? He abierto aquí 3 terminales contra esa máquina para poder llevar a cabo todas las explicaciones y hacerlo con discos virtuales, que no habría ningún problema si se metiera la pata, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como podéis ver, tenemos un disco duro SDA, un disco duro SDB y un disco duro SDC. Por lo tanto, esta máquina tiene 3 discos duros. Luego, cuando vamos encontrando particiones, si hemos puesto una sola partición, ya la va a comenzar a denominar con números. Es decir, si un disco duro tiene una sola partición, como sucede por ejemplo con el SDB, si os fijáis, el SDB tiene solamente 2 ficheros. El SDB, que es el que corresponde a todo el disco entero, y SDB1 a la primera partición y única que tiene. Porque si os fijáis en SDA, tiene 3 particiones, ¿de acuerdo? SDA1, SDA2 y SDA3. Y así la va a ir denominando en función del orden según las va encontrando, ¿de acuerdo? Bien, para que quede un poquitín más claro, me he bajado una imagen que he encontrado por internet. Bueno, la verdad es que ya también la he usado en algún otro vídeo tutorial, para que se pueda ver un poquitín de forma más gráfica lo que estoy explicando. Toda esta área correspondería a un disco duro completo, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues tiene una partición, ¿vale? Primaria 1, esta, una partición primaria 2, una partición extendida y 3 particiones lógicas. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste todo esto. Vamos a ver, aquí sí, mejor. En discos duros por debajo de 2 teras, hasta 2 teras, se utiliza el formato de toda la vida, que bueno, que se etiqueta como MS2. Ahora ya muchos de vosotros conoceréis el formato GPT, que es para discos mayor de 2 teras. Este formato que digo, el que no es GPT, solamente nos permite crear 4 particiones primarias y no más. Solamente podemos crear 4. Si tenemos muy claro que en nuestro disco queremos 4 particiones, podemos perfectamente, si deseamos, crear 4 primarias. Ahora bien, como queramos crear alguna más, no nos va a dejar, incluso aunque tengamos espacio libre. ¿De acuerdo? Para ello, si queremos más de 4 particiones, se creó lo que se llama la extendida. La extendida no es ni más ni menos que una partición, por decirlo de alguna forma, virtual, que lo que hace es un contenedor de particiones lógicas. ¿De acuerdo? Esta es la manera que nos permite crear más de 4 particiones en un disco duro con este formato que os he comentado. De tal forma, esto lo vamos a ver luego todo en la práctica, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, como ya digo, necesito que queden los conocimientos claros para poder luego entender bien el capítulo. En este caso, bueno, pues en este ejemplo se ha creado una partición primaria, la número 1, se ha creado otra partición primaria, la número 2, eso lo va denominando él, como os he dicho, pero al querer crear 5 en total o más, ¿vale? En este caso hay 5, pero podríamos crear más. Ya tenemos que crear una extendida que ocuparía el resto de espacio que queda en el disco y dentro de ella empezaríamos a crear las lógicas. ¿De acuerdo? De esta manera, como ya digo, bueno, pues podemos tener más de 4. Bien. En el caso de los discos de más de 2 teras ya, que se deben de etiquetar como GPT, ya no es necesario crear esta infraestructura. Ya directamente son todas particiones, se denominan así porque en la teoría dice que se pueden llegar a crear hasta 128. ¿De acuerdo? Entonces sería solamente en aquellos discos por debajo de 2 teras y
ya crearíamos extendidas o no, o lógicas o no, dependiendo del número que queramos dar. No importa, también podemos crear, si queremos, dos particiones en el sistema, nada más, y podemos crear, por ejemplo, una primaria y luego una extendida con lo que queda y solamente una lógica. Pero bueno, eso nos da la oportunidad de, si lo deseamos, si hemos dejado espacio libre, por supuesto, de ir creando más lógicas y no tenemos que pensar, si hemos hecho todas primarias, pues que nos podemos quedar cortos si lo necesitamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aclarando un poquitín esta introducción, vamos a empezar a ver cosas ya en la práctica de todo esto y vamos a empezar con el primer comando, que es el más antiguo de todos, que se llama fdisk, ¿vale? Es el comando fdisk, el cual bueno, pues también existe en Linux. O sea, yo creo que es el comando más antiguo que existe en Linux. De hecho, los que llevamos mucho tiempo con Linux, pues es el comando que más conocemos seguramente y el que más utilicemos. Lo que pasa que con la llegada ya de discos duros de más de 2 teras ya hay que utilizar otros, porque fdisk no entiende discos duros que estén etiquetados como GPT, ¿vale? O sea, lo vamos a ver. Bien, una de las opciones interesantes que tiene fdisk es pasarle el parámetro "-l", y si no le la opción "-l", si no le pasamos ningún parámetro, lo que va a hacer va a ser listarnos todos los discos duros que encuentre en el sistema. Bien, si os fijáis, ha encontrado DevSDA, que nos dice que es de 8 gigas y medio, ¿vale? Fijaros muy bien la importancia que os he comentado al principio de la denominación, cómo denomina Linux en el sistema los dispositivos, porque al fin y al cabo es la manera en la que nos lo va a enseñar y en la manera en la que nosotros vamos a trabajar sobre ellos. Si no conocemos muy bien esta nomenclatura o nos equivocamos, podemos estar trabajando con el disco equivocado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aquí nos está mostrando DFSDA, que nos dice que tiene 8 gigas y medio, nos muestra cuáles son sus particiones, SDA1, aquí está hablando en bloques, por lo tanto el tamaño aquí es complicado saberlo ahora mismo así a bote pronto. Tiene un SDA2, ¿vale?, que es de tipo swap, y tiene un SDA3 que es de tipo Linux LVM. Bueno, ahora mismo eso no es importante. Ha detectado otro disco duro que es de SDB, igual del mismo tamaño, en el cual solamente tiene una partición, ¿de acuerdo?, que en este caso es la totalidad del disco. Y además ha encontrado un tercer disco. Si os fijáis, todo coincide con lo que os he enseñado. DFSDA, un fichero, dev/dfsda1 otro fichero, sda2 otro y sda3 otro. En el caso del SDB solamente teníamos SDB1 y SDB, y en el caso de SDC solamente tenemos el SDC, porque no hay ninguna partición todavía creada. Estos dos discos, como los he utilizado para otros videotutoriales y tal, pues he creado uno nuevo y lo he agregado a la máquina virtual, y va a ser con el que trabajemos para este capítulo, ¿de acuerdo? El resto, bueno, no lo tengáis en cuenta porque tiene el LVM y tal, y detecta esas particiones y las muestra, pero vamos, ahora mismo eso no es relevante. Bien, como ya digo, bueno, también podemos, si no le hemos pasado ningún parámetro, lista todo, pero también podemos pasarle, por ejemplo, solamente el disco que queremos que nos muestre, y nos va a mostrar solamente las particiones que disponga ese disco. En el caso de SDA, pues nos va a enseñar lo que ya hemos visto. En el caso de SDC, pues no tiene ninguna, ¿de acuerdo? Nos da algo de información, como os he explicado, bueno, pues el número de cabezales, de sectores, cilindros, el tamaño en bytes por sector, bueno, cosas de la geometría del disco. Bien, el comando fdisk funciona de forma interactiva. Quitando ese parámetro el "-l, que lo que hace es mostrar el contenido y el comando termina, el comando fdisk es de forma interactiva. Es decir, nosotros vamos a decirle
con qué disco queremos trabajar y él ya se va a quedar con un prompt esperando a que ejecutemos comandos para llevar a cabo las diferentes acciones que queramos hacer. Por lo tanto, las dos maneras de trabajar normalmente va a ser o bien utilizar el "-l" para listar todos los discos que encuentre y sus particiones, o ya directamente pasarle, sin ninguna opción, pasarle el parámetro del disco que queremos tratar, de tal forma que ya obtenemos un prompt, como habéis visto, y ya se queda esperando a que introduzcamos comandos. Bien, lo que nos cuenta es que la tecla M se utiliza para obtener ayuda. Bien, pues vamos a ejecutarla, le damos a Enter y vamos a ver que nos va a mostrar un menú, ¿de acuerdo? El cual, con una serie de letras, vamos a poder llevar a cabo las operaciones importantes y necesarias que necesitamos para realizar en el disco duro. Tenemos aquí la X, de acuerdo, que son funciones adicionales que son para usuarios avanzados, como dice aquí. Esta no creo que la tengáis que utilizar nunca, porque ya es tocar un poco más el tema interno de disco y demás. Y bueno, yo realmente la verdad es que no recuerdo haberla usado nunca. Por lo tanto, todas las operaciones que se necesitan van a estar entre estas opciones. Bien, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la P. La P nos indica que imprime la tabla de particiones. Bueno, pues ejecutamos la P, le damos a Enter y como veis tenemos la información que hemos tenido antes. ¿De acuerdo? En este caso, como ya os he dicho, ya sabemos que no hay ninguna tabla de particiones. Y se vuelve a quedar en el prompt para que podamos ir ejecutando comandos. Bien, una cosa muy importante que no sucede en otros de los comandos que vamos a ver. Cualquier cosa que hagamos con fdisk, cualquier cosa, no se va a confirmar y no se van a crear, no se van a guardar los datos hasta que no ejecutemos el comando w, que es el que realmente escribe la tabla de particiones. Es decir, podemos hacer cualquier cosa que si nos equivocamos y salimos, en el disco no ha sucedido nada. Por ejemplo, si nos equivocamos de disco y en lugar de poner SDC hemos puesto SDA y hemos creado particiones, hemos borrado, hemos hecho lo que necesitamos. Mientras no ejecutemos la W, esos cambios no se van a ver reflejados. Por lo tanto, da cierta tranquilidad que a la hora de ejecutar W tengamos la seguridad de que es lo que queremos hacer y en el disco que queremos hacer. Cosa que no sucede, por ejemplo, ya os lo adelanto, con parted. Cualquier cosa que hagamos se ejecuta directamente y eso es bastante arriesgado. Tenemos que tener muy claro lo que queremos hacer. Bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer ahora mismo aquí? Pues como no tenemos ninguna partición, pues vamos a crear una partición. ¿Cómo se crea una nueva partición? Bien, pues utilizando el comando n. El comando n, como nos indica aquí, nos dice que añade una nueva partición. Pues vamos a ejecutarlo. N, Enter. Y aquí viene lo que os he comentado. ¿Qué tipo de partición queremos crear? ¿Es una partición primaria o es una partición extendida? Evidentemente, si no tenemos estos conocimientos, que son muy sencillitos de lo que hemos visto al principio y que espero que se refuercen un poquitín más ahora al verlo en la práctica, pero si no tenemos estos conocimientos, pues cuando nos diga qué queremos crear, pues no lo sabemos. Por lo tanto, es importante conocer estos conocimientos, ¿no? Bien, pues en este caso vamos a crear una primaria. Bueno, pues le damos a P, ¿vale? Aquí nos indica el comando que habría que introducir y qué es lo que haríamos, ¿vale? P primaria, E extendido o extendida, la partición, ¿vale? Creamos una primaria, pues le damos P. El número de partición. Bien, pues él nos va a ir preguntando una serie de cosas y os voy a decir yo, voy a limpiar un poquitín, bueno, perdonad, bueno, vamos a ver si se puede ver un poquitín mejor, vale. Él nos va a ir preguntando una serie de cuestiones,
de las cuales yo voy a decir cuáles por defecto hay que dejarlas y cuáles debemos de incluir. En este caso el número de partición, que es el valor por determinado el 1, pues lo vamos a dejar porque él ya sabe que no hay ninguna y esta va a ser la primera. Ya veréis que cuando creemos más, él le va incrementando, por lo tanto este valor lo vamos a dejar por defecto, el valor determinado el 1, por lo tanto le damos a Enter. Bien, ahora dice que el primer sector, que le indiquemos cuál va a ser el primer sector de la partición. Bueno, pues como estamos tratando con sectores, pues el que nos da por defecto, él sabe perfectamente cuál es el sector de esta primera partición, que en este caso es el 2048. Pues sin ningún problema le damos a Enter el que nos pone por defecto. Y aquí sí tenemos que decirle nosotros dónde queremos que termine la partición. Fijaros, ¿vale? Nos dice, bueno, más o menos para que lo entendáis os lo voy a explicar yo de otra manera. Esta línea realmente lo que nos está diciendo es, ya tenemos el número de la partición, que en este caso es el 1, tenemos el sector de inicio de la partición y ahora le tenemos que decir el sector final de la partición. Como trabajar con sectores es muy complicado, lo suyo es trabajar con tamaños. Entonces nos da la oportunidad con esta sintaxis de decirle que si le ponemos un más el tamaño y luego estas letras, le podemos indicar en lugar de sectores el tamaño que queremos de esta partición. Pues imaginaros que yo quiero un tamaño de 1 giga, pues le digo más 1 giga. Enter. Vale, voy a limpiar ahora eso sí para que se vea un poquito mejor. No me deja. Bueno, vale. No funciona igual que en la shell de Linux, el control L. Bueno, si yo ahora le hago un print, ¿vale? Vais a ver que ya tengo una partición creada, ¿de acuerdo? Que la he denominado SDC1, como os he comentado antes, al ser la primera partición ya le pone el número 1 y nos dice cuál es el sector el bloque donde comienza y donde termina, que a nosotros eso ahora mismo no nos importa porque sabemos que esta partición es de 1 giga. Lo que sí nos interesa es el valor por defecto del sistema de ficheros que le ha puesto. Cuidado, esto no, luego hay que formatear la partición, pero evidentemente tiene que coincidir este ID de sistema de ficheros con el que luego queremos formatear. Como ya he dicho e insisto, ahora mismo aunque tengamos aquí una partición creada, realmente no está creada todavía en el disco, no se ha escrito la tabla de particiones, por lo tanto podríamos abortar perfectamente la operativa o cambiarla, borrarla, lo que necesitemos, que no sucede nada, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a crear otra nueva partición porque todavía seguimos teniendo espacio en el disco. Vamos a imaginarnos que vamos a necesitar más de 4, por lo tanto, porque quiero que veáis el tema de las particiones extendidas. Porque sucede una cosa muy curiosa. Bien, la voy a explicar según vayamos avanzando. Bueno, vamos a crear otra partición. N. Siempre que tengáis alguna duda, ¿vale? Imaginaros que ya toda la pantalla, ya todo el buffer, pues no encontráis ya el menú. Siempre, como dice aquí, si pulsáis M, os va a sacar el menú de ayuda. Por lo tanto, podemos consultarlo siempre que necesitemos. Vamos a crear una nueva partición. N, como la queremos, pues otra primaria, por ejemplo. El valor por determinado, fijaros que ahora ya nos pone 2, pues perfectamente le damos a Enter, que lo ha calculado él. El sector de inicio, pues también, por supuesto. Fijaros que aquí termina, ¿vale? Termina en 199 y ahora nos está poniendo aquí el 200. Él sabe perfectamente dónde terminó, pues el inicio de la nueva partición, para que quede completamente seguida de la anterior, pues nos dice que el sector predeterminado, que es el siguiente, por lo tanto, pues sí, le damos al Enter. Y aquí es donde nosotros volvemos a decirle la cantidad de espacio que queremos para esta partición. Bueno, pues imaginamos que esta, pues queremos pues 2 gigas, por poner un ejemplo. 2 gigas. Enter. Le damos a print y ya tenemos la segunda partición. ¿Vale? En esta
en esta partición vamos a poner de ejemplo que la vamos a utilizar como swap, ¿de acuerdo? Esta es la partición que hemos elegido de 2 GB para que sea la candidata a ser swap. Si os fijáis, el por defecto pues pone el ID 83 que corresponde a un Linux. Lo que tenemos que hacer es cambiarle esa etiqueta para identificarla como swap, para que luego cuando se haga un mkswap, swap on y demás, la identifique esta partición como partición swap. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si nos vamos aquí al menú, vemos que hay una opción que se llama T, que dice que cambia el identificador de sistema de una partición. Bien, pues vamos a darle T, Enter. Nos dice número de partición, nos pregunta qué número de partición es la que queremos cambiar ese identificador. Pues le decimos que la 2. Y ahora nos dice que escribamos el código hexadecimal que corresponde a esa etiqueta que queremos poner, a ese identificador, o bien, si no lo sabemos, que escribamos la L mayúscula para ver todos los códigos. Pues le damos a la L mayúscula, le damos al Enter, y aquí tenemos todos los códigos. Si os fijáis, porque bueno, ya este me le sé, el 82 es el que corresponde a Linux Swap. Si fuera una partición LVM, pues iríamos a buscarlo, ¿vale? Que concretamente creo que es la 8A, si no recuerdo mal, o vamos a verlo. ...8E, ¿vale? Entonces, aquí debemos de mirar exactamente, luego ya veréis que no vais a usar realmente, vais a usar muy poquitas, ¿vale? Bueno, pues debéis de elegir este código hexadecimal, el cual en la primera columna es el propio código y la segunda columna es el texto para que sepamos lo que es. Ahora mismo hay aquí pues 1, 2, 3 y 4 realmente columnas con información de código hexadecimal y texto. Bien, pues le ponemos el 82, ¿vale? Y dice que se ha cambiado el tipo de sistema de la partición 2 por 82 Linux Swap. Si hacemos un print, vemos que efectivamente así ha sido. Han cambiado al código 82. Bien, vamos a crear otra partición. Bueno, como ya digo, si quisiéramos crear primarias, solamente podríamos crear 2 más, ninguna más. Pero en cualquier momento no necesitamos llegar a la tercera y luego crear una extendida, no, podría haber, incluso esta segunda podría haber sido una extendida. Lo que pasa que bueno, quería que vierais un poco, pues un par de particiones primarias y ahora vamos a quedar lógicas. Vamos a crear una nueva. Y ahora le vamos a decir que es extendida. ¿De acuerdo? La E. Bien, aquí hay que hacer una cosa. Bueno, esto es lo mismo, el valor predeterminado el 3. El primer sector, pues lo mismo, el que él haya calculado que es el siguiente, le damos al Enter. Pero ojo, a la hora de darle el tamaño, la extendida, pues hombre, yo os aconsejo que ya le deis el tamaño completo, lo que queda. Porque la extendida no es ni más ni menos que un contenedor, para luego poder albergar más particiones lógicas. Por lo tanto, este contenedor debería ser el resto de disco ya que queda. Por lo tanto, aquí también podemos dar al Enter, darle el valor predeterminado, porque si os fijáis, este es el último sector, nos lo pone aquí, ¿vale? Y va a ser el último de todos. Además, al saber que es una extendida, casi siempre el valor por defecto va a poner que sea todo el disco, lo que queda de disco. Vosotros podéis modificarlo, pero no tiene sentido dejar ahí un espacio, aunque se pueda crear luego otra primaria. Ya directamente mi consejo es que ya la hagamos completa. Le damos al Enter. Bien, hacemos un print, ¿de acuerdo? Y fijaros, tenemos SDC1, la primera partición, que es primaria, la segunda que es primaria, y la tercera, y nos pone aquí que es extendida. Realmente esa partición ahora mismo no es nada. O sea, el sistema, de hecho, si ahora mismo esto lo guardáramos, SDC3 ni siquiera la reconoce,
porque no es al final ninguna partición, es una partición que es una contenedora de particiones, por lo tanto el sistema no la tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Son las siguientes que creemos las que sí va a reconocer. Por lo tanto, vamos a crear una nueva y fijaros ahora lo que va a suceder. Creamos una nueva, ¿vale? Le decimos, ya no nos da la opción de que sea extendida, ya tiene que ser lógica. Siempre que creemos una extendida, las que hay que incluir dentro son lógicas. ¿De acuerdo? Le tenemos que dar la L. Y además ha ocurrido una cosa muy curiosa, que lo dice aquí, que ya van a ser numeradas desde el número 5. Ahora os lo voy a explicar. Bueno, le damos a la L de lógica y lo mismo, el primer sector el que nos dé por defecto, porque va a ser justo el siguiente donde ha terminado el anterior, y lo mismo el tamaño, bueno, pues vamos a ponerle también, por ejemplo, otro giga, ¿vale? Como ejemplo. Vale, si le damos a print, fijaros lo que ha pasado. Las primarias han seguido el orden correcto. 1, 2, 3. 1 y 2, perdón. La siguiente, que es la extendida, pues igual ha sido un 3. Si hubiera sido la 4, la extendida, le hubiera puesto un 4. Pero siempre las lógicas van a comenzar en el número 5, independientemente de cuál sea la extendida. Me explico. En lugar de este ejemplo, y además así voy a aprovechar para usar otro comando que va a ser el de borrado, os voy a poner otro. Venga, vamos a ver cómo se borran las particiones. Le damos a M, ¿vale? Y vemos que aquí hay una tecla o un comando, la D, que dice que suprime una partición. Bueno, pues vamos a darle a D. Nos pregunta, ¿qué partición? Pues la 5. Imprimimos. Cada cosa ya veréis, cuando vayáis cogiendo soltura, cada comando nuevo que incluyáis vais a ejecutar luego la P para realmente aseguraros de que se están haciendo las cosas que queréis, ¿vale? Como veis aquí, pues se ha borrado la 5. Otra vez, borrado. ¿Cuál queremos? La 3. Print, ya no existe la extendida. Vamos a borrar otra, la 2. Vale, le damos a print y nos quedamos con la 1. Bien, pues fijaros ahora lo que voy a hacer. Solamente habiendo una primaria, voy a crear una extendida igual con lo que queda de disco, ¿vale? Nueva, extendida, y los valores por defecto, el número 2, el inicio y el fin. Le hacemos un print. Y por supuesto que la extendida la denomina con el número siguiente al que le corresponde. Como ya digo, si hubiera sido la extendida la cuarta, pues sería, o sea, si tuviéramos 3 primarias y la cuarta es la que hemos decidido que sea extendida para albergar lógicas, como sucede, bueno, en este ejemplo son el que os he enseñado, una primaria, una segunda primaria y luego ya una extendida con el resto de disco y luego hay 3 lógicas dentro, ¿vale? Pero ahora en el ejemplo lo que he hecho ha sido simplemente crear una primaria y todo el resto es una extendida. Bien, pues vamos a crear dentro de esta extendida una lógica nueva, L, el valor por defecto del sector y le vamos a dar más 1 giga. Y fijaros lo que ha pasado, que la denomina con el número 5 de nuevo. Esto es lo que quería antes enseñaros. Que las particiones lógicas siempre van a comenzar con el número 5 independientemente del número que tenga la extendida. Por lo tanto, es correlativo el número, pero siempre y cuando sean primarias, será la 1, la 2, las 3 y la 4. Si es alguna extendida, igual, 1, 2, y si la tercera es extendida, será la tercera extendida. Pero ya las lógicas comenzarán siempre con el número 5. De hecho, os lo vuelvo a enseñar aquí, que no lo he querido ahora comentar precisamente por eso, para explicarlo. Ya siempre que elijamos la L para crear una partición lógica, siempre nos lo va a decir que empiezan numeradas desde el 5. Como ya digo, independientemente de que la extendida sea la 2, la 1, la que sea. Bien, vamos a crear una nueva lógica, ¿vale? El primer sector, aquí no nos da ni la opción de poder elegir el número en las lógicas. El primer sector, como vinimos haciendo, el que es predeterminado, y el valor, pues otro giga, ¿vale? Si le hacemos un print, pues fijaros, ya el siguiente ya vuelve a ser correlativo. Todas las lógicas ya serán correlativas, ¿vale? El 5, el 6, el 7, las que tengamos.
Si os fijáis ahora mismo, y yo voy y le hago un ls de /dev sdc para ver todo lo que hay, si os fijáis solamente existe el que ha creado el sistema al iniciar porque ha detectado que hay un disco duro sin particionar, pues tiene este fichero creado. Y fijaros las particiones que hay, pero como todavía no lo he guardado, no se ha generado esa tabla de particiones ni esos ficheros. Bien, antes de guardarlo vamos a echar un vistacito a lo que es al menú, pues si hubiera alguna opción más interesante que... Porque, hombre, evidentemente todas las opciones de todos los comandos según vayamos viendo no se van a poder ver porque es una locura. Entonces yo voy a ir enseñando las más importantes, las que estoy totalmente seguro de que no sé, un 98% de las veces vais a usar. Y luego pues también, pues hombre, manejaros y perder ese miedo para que cuando necesitéis algo un poquito más avanzado, por lo menos sepáis que hay un menú, cómo poderlo consultar y demás. Y si no, acordaros siempre del manual, de las páginas man. Vale, bueno, pues en este caso, la verdad es que no necesitamos ahora mismo ninguna opción más. Con el hecho de crear particiones, borrarlas y listarlas y cambiarles la etiqueta, ¿vale? Bueno, vamos a cambiarle la etiqueta, por ejemplo, a la 6, la vamos a poner, o a la 5, la vamos a poner que sea de tipo SWAT. Bueno, pues la T, acordaros. ¿Cuál quiere? ¿Cuál? La 5, pues venga. La 5. Códigos, otra vez le damos a la L, ¿vale? Aunque ya sabemos que es el 82, pero bueno, para que lo repasemos, 82, Enter. Si le damos al print, pues ya veis que la 5 pues ha cambiado, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora si le damos a la W, que es lo que ponía aquí, que es que escribe la tabla de particiones y sale del programa, le damos. Aquí es donde sí tenemos que tener claro que realmente queremos ejecutar este comando, porque aquí ya sí que no podemos echarnos atrás, ¿de acuerdo? Le damos y vamos a ver qué ha pasado. Fijaros, yo vuelvo a hacer el mismo listado que tenía anteriormente y me ha creado las particiones, los ficheros, como Linux los va a encontrar en el sistema, ¿vale? Con sus nomenclaturas, SDC1, SDC2, el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Si volvemos a hacer un fdisk -L, ahora sí lo voy a limpiar, ¿vale? Le ponemos ahí un paginador, veremos que el disco SDC, que antes no tenía ninguna tabla de particiones, pues ahora nos muestra la que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que eso es todo con fdisk. Se puede profundizar mucho más, es cierto, pero de verdad, creerme que en todos los años que llevo, esos son los comandos, como ya digo, que en un porcentaje cercano al 100% va a ser los que más ejecutéis. ¿De acuerdo? Bien, antes de comenzar a hablar de otro comando, quiero hacer una distinción muy importante. Fdisk, esto os voy a decir cómo lo hago yo, luego cada uno que lo haga como considere. Fdisk yo lo utilizo solamente para aquellos discos que están por debajo de los 2 teras, con un etiquetado que no es GPT, el etiquetado normal se llama MS2, lo vamos a ver. Por lo tanto, fdisk lo utilizo para los discos que no están etiquetados como GPT, los que están por debajo de 2 teras, porque es que además fdisk no funciona si el disco supera los 2 teras y está etiquetado como GPT. Te va a dar un error. Lo vamos a comprobar cuando lo veamos con el resto de comandos. Bueno, vamos a ver el siguiente comando. Bueno, antes de nada voy a borrar toda la tabla de particiones que hemos creado. 6 de 5 de 2 de 1 de... Vale. Guardamos. Vale, no hay ninguna. Bueno, pues el siguiente comando del que vamos a hablar es el gdisk. ¿Vale?
Bueno, la verdad es que de este comando voy a hablar muy poquito, muy poquito. ¿Por qué? Porque gdisk es el comando fdisk, más o menos, no son exactamente todas las opciones, pero es el comando fdisk, pero para tabla de particiones GPT. Por lo tanto, considero que no es necesario gastar mucho tiempo en este comando cuando con las explicaciones del fdisk son más que suficientes. ¿De acuerdo? Simplemente lo voy a ejecutar para que lo veáis. Le podemos hacer lo mismo, un "-l", pero el gdisk no podemos hacer un "-l" sin pasarle ningún parámetro. No nos va, os lo voy a mostrar. No nos va a mostrar todos los discos y todas las tablas de particiones como sucede con fdisk. El "-l" sí hay que decirle el disco que queremos listar, ¿de acuerdo? Bueno, si le quitamos el "-l, sucede lo mismo. Entramos en un comando interactivo como el fdisk. Aquí lo que nos dice es que ha encontrado una tabla de particiones de tipo MBR y aquí dice que ha encontrado una tabla inválida GPT, la que ha encontrado en la MBR. Como ya digo, este comando debe de usarse para las tablas, para los discos con particiones GPT, que además dice aquí que lo va a convertir de MBR a GPT, ¿de acuerdo? Lo que quiero enseñaros es, bueno, que entramos igual que en un fdisk, aquí en el prompt, en lugar de poner una M, lo que nos hace es una interrogación, pues la ejecutamos y nos va a sacar un menú que, si os fijáis, prácticamente es exactamente igual, o por lo menos las operaciones principales que hemos visto con fdisk también las tenemos en gdisk. Tenemos la D para borrar, la N para añadir una nueva partición, la P para imprimir, ¿vale? N, pues igual, default 1. Fijaros que aquí ya, como lo va a convertir en una tabla de particiones GPT cuando se guarde, como ya comenté al inicio del vídeo, GPT en teoría soporta 128 particiones. Por lo tanto, pues default pues 1, igual el primer sector, el que hemos visto, el que sea por defecto, y el tamaño pues sucede lo mismo. Podemos hacer un más y vamos a cambiar de G, por ejemplo, a 1000 megas, que es un giga, ¿no? Por ejemplo, 1024 megas. El código aquí cambian, en el gdisk aquí los códigos cambian. Por defecto el 8300 es para Linux, pero si no sucede lo mismo deberíamos de dar la L para ver los códigos existentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí 8300, que es el que salía por defecto, perdón, 8300 print, y tenemos lo mismo. O sea, como veis, varía un poquitín, pero bueno, con toda la explicación de fdisk es más que suficiente para utilizar gdisk. Yo particularmente este comando lo he querido mostrar en el capítulo pues para que lo conozcáis, por si alguno no lo conocéis y queréis profundizar un poco más, por su sencillez en base a los conocimientos de fdisk, pero yo particularmente no lo uso nunca. Como ya he comentado a lo largo del vídeo, cuando es un disco por debajo de 2 teras con una partición etiquetada, vamos, el disco etiquetado como MBR o MS2, utilizo fdisk, y en caso contrario, siendo GPT, utilizo parted, ¿de acuerdo? Pero sí consideraba oportuno mostraroslo, por lo menos que sepáis que existe. Y bueno, un par de cosas las hemos visto por encima porque realmente, como ya digo, no voy a gastar más tiempo por la similitud con fdisk. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar sin guardar los cambios. Vamos a ver qué sería. Pues sería la Q, igual que en fdisk. Salimos sin salvar los cambios. Q. ¿De acuerdo?